Estimados estudiantes, me da gusto saludarlos por este medio de nuevo. El día de hoy vamos a iniciar las clases del curso Asesoría y Entrenamiento Empresarial. La modalidad que vamos a utilizar en este semestre es ver varios casos de empresarialidad, y a solicitud de ustedes también podemos ver algunos temas que ustedes quieran aprender, retroalimentar o ampliar los conocimientos que ustedes han tenido durante todos los cursos del pensum que llevan hasta el momento. El día de hoy vamos a abordar un tema solicitado por algunos de sus compañeros, que es cómo iniciar una auditoría y sobre todo cómo calcular los honorarios. Son dos temas bastante interesantes que generalmente no se comparten por X o Y razón, y los conoce uno hasta que realiza en la práctica pues este tipo de servicios. Es interesante conocer cuándo inicia una auditoría desde el punto de vista de los auditores que ahora le denominan senior. Generalmente jefes, ustedes han aprendido cómo hacer una auditoría, pero a mi criterio considero que lo han aprendido desde el punto de vista de lo que se denomina auditores junior, o sea, los que realizan el trabajo de campo. Pero ¿quién planea, quién planifica la auditoría? ¿Quién les proporciona a los auditores juniors los papeles de trabajo básicos, las marcas de auditoría, las guías de auditoría? Pues generalmente son los auditores supervisores o jefes, que son los que tienen que planear la auditoría. Entonces el día de hoy vamos a platicar algo de lo que realizan los auditores jefes, para que ustedes también tengan ese conocimiento, porque en algún momento pueden ustedes trabajar como auditores junior o como auditores jefes. Eso es lo interesante, de que ustedes conozcan pues los dos puntos de vista y qué es lo que tiene que hacer cada uno de ellos. Acá en la pizarra ustedes pueden apreciar algunos puntos que vamos a abordar el día de hoy. Por ejemplo, indica cómo inicia una auditoría. Entonces a nosotros nos surge esa duda cuando no hemos hecho ese tipo de trabajos o prestado ese tipo de servicios. Y aquí hay diferentes opiniones, porque muchos piensan que la auditoría inicia cuando ya van a la empresa y ya solicitan la información y empiezan a hacer el trabajo de campo. Otros piensan que la auditoría inicia desde la planeación. Para mí, la auditoría inicia por una manifestación de interés. Yo estoy interesado en participar en un evento, una convocatoria para realizar una auditoría externa de estados financieros, una auditoría operacional, una auditoría administrativa o cualquier otra auditoría que estén las entidades solicitando. Y esto se da de dos vías: una, porque nos recomiendan como auditores. Entonces ya vamos con un porcentaje, hablemosle así, a nuestro favor, porque ya estamos recomendados, ya vamos a ver cuáles son los requisitos y requerimientos que tiene la entidad que se va a auditar. Y si no nos recomiendan, pues la vía es a través de buscar convocatorias abiertas en los medios de comunicación que estén publicando auditorías externas que se necesiten hacer. Entonces ahí en esas convocatorias generalmente las puede uno ver por escrito.
ahí indica qué es lo que necesitan que se audite, qué periodos, qué tiempos. Y entonces todos esos requisitos uno los debe de conocer para poder manifestar su interés en hacer este tipo de servicios. Entonces para mí desde ahí inicia, porque yo estoy interesado en hacer una auditoría a una entidad. Ahí es donde ya empieza mi mente a pensar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, cuánto voy a cobrar. Ya prácticamente ahí ya en la mente del auditor empiezan a surgir esas ideas y empieza ya parte de la planeación, tal vez no escrita, pero sí mental. Entonces para mí ahí inicia la auditoría. El punto B dice una visita preliminar. Fíjense que a veces hay colegas que no utilizan la visita preliminar porque dicen, bueno, yo para qué voy a ir a la empresa a conocer qué es lo que tengo que hacer, si en realidad, y si no me dan la auditoría, nada más voy a gastar. O sea, todo ya empieza en una limitación mental del auditor de que no da un paso si no le pagan. Y créanme que en el mercado de servicios de auditoría hay muchas firmas de auditores, muchos auditores independientes, o sea, hay mucha oferta, pero hay muy poca demanda. Entonces uno tampoco se puede dar el lujo, tiene que buscar las estrategias a modo de ganarse ese servicio, pero eso es personal. Ahora, yo les voy a comentar mi punto de vista y mi experiencia y cómo trabajo yo, pero en forma particular. Hay otros colegas que no lo hacen de esa manera, pues sus razones tendrá y sus razones por las cuales a ellos les funciona otros medios de captar los servicios de auditoría. Generalmente yo lo que hago es cuando se manifiesta un interés en realizar un tipo de servicio, solicitamos a través de una carta de interés que nos permitan hacer una visita preliminar a las instalaciones sin ningún compromiso y sin ningún costo. Al hablar de no hay compromiso, no hay costos, como que ya nos abre un poco la puerta y nos permiten visitar la empresa, y ahí utilizamos la técnica de la observación, porque entonces vamos a ver la magnitud de la empresa. Pedimos que nos platicar con el personal del departamento de contabilidad y ahí echamos un ojito, como dicen, o los dos, al volumen de documentación que se va a revisar. Hacemos cuestionamientos también verbales para ver si hay sucursales, hay agencias, hay locales que tenemos que visitar. Entonces, todos esos elementos nos sirven a nosotros como auditores para formarnos una idea de qué es lo que tenemos que realizar. No por fuerza nos tienen que dar en papel todo. Nos dan un listado de requerimientos, pero esos a mi criterio a veces no son suficientes para poder ver qué es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo para estimar el tiempo que conllevará la auditoría, y esto va concatenado con los costos que nos representará el hacer la auditoría y con el monto que vamos a cobrar de honorarios. Entonces, en la visita preliminar yo considero que es importante para que el auditor se forme la idea del trabajo a realizar, la magnitud, distancia, accesibilidad. Porque si la auditoría se va a realizar en una entidad que no está aquí en la ciudad, sino está en un municipio, en otro departamento, tenemos también que ir a ver dónde está ubicada, si hay hospedaje, si hay donde nos proporcionen alimentación, cómo están las carreteras, etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que conocer para que forme parte del presupuesto que se realiza para la estimación de los honorarios.
Si no lo hacemos de esa manera, entonces podemos hacer una estimación de honorarios, nos aceptan la oferta de auditoría y cuando ya estamos en ejecución vemos que los fondos no nos van a alcanzar. Y entonces ahí, pues yo no lo veo ético ni profesional que se le tenga que decir, mire, fíjese que nosotros no contemplamos ciertos gastos y vamos a hacer un reajuste a la oferta de honorarios. Pues yo no lo veo muy correcto. Que se puede hacer, pero yo pienso que también queda uno mal visto, ¿no? Es mi criterio. Muy bien. En la visita preliminar también nosotros tenemos que ser un poquito sagaces, como dicen, pilas. Podemos llevar ya un precuestionario de control interno. Miren, aquí es de uno de tirarse al agua, como decimos coloquialmente, y si sale la auditoría, pues qué bueno, ya estamos adelantando nuestra planeación. Y si no sale, pues por algo será. Pero tenemos que correr ese riesgo. Repito, ¿por qué razón? Porque no estamos en la posición de firmas de auditoría de Guatemala, que ni hacen el trabajo, no es por hablar más de las firmas de Guatemala, pero he tenido la experiencia de que vienen a auditar, pero en teoría auditar. Lo único que hacen es hacer presencia 1 o 2 días, medio observar y hacer el dictamen. Entonces, eso no es auditar. Yo pienso que hacer auditoría es que ustedes no solo planeen qué es lo que van a hacer, sino ejecuten y pongan en conocimiento y en práctica todas las técnicas de auditoría para poder recabar la información y poder hacer un dictamen apegado a sus papeles de trabajo, a la información que viene en sus papeles de trabajo. Entonces es aconsejable ir preparado con un precuestionario de control interno y pedir copia de los estados financieros. En el caso personal, gracias a Dios, siempre nos han dado copia de los estados financieros y eso nos ha ayudado bastante. Pero en muchas ocasiones no lo dan. Entonces tenemos que buscar caminos alternos para poder ver qué es lo que tenemos que hacer. Uno de ellos es lo que les comenté anteriormente, de ver el volumen de documentación. Ahora, ¿para qué nos sirven los estados financieros? Para ver la cantidad de cuentas contables que aparecen en los mismos y que les tenemos que hacer las pruebas de auditoría. Muchos se equivocan y dicen, si tenemos 100 cuentas, vamos a aplicar el muestreo a las 100 cuentas y solo van a auditar 20, por decirles algo, un 20%. Y las otras 80 las están dejando en blanco. No. Lo que nosotros hacemos generalmente es auditar las 100 cuentas, pero de esas 100 cuentas aplicamos el muestreo para no revisar el 100% de cada cuenta, sino ahí aplicamos el muestreo. Pero todas las cuentas tienen que ser objeto de auditaje. Es importante que ustedes consideren eso. Sin embargo, déjenme decirles que para calcular los honorarios, muchos colegas lo que hacen con los estados financieros es ver el capital o ver las ventas o los ingresos y dicen, yo le voy a cobrar un porcentaje sobre los ingresos porque son bastante altos. O tienen un capital bastante alto y sobre eso calculo mi porcentaje. Y muchas veces ese método de calcular honorarios lo único que hace es o elevan la cotización o no les alcanza. Por poner un ejemplo, cotizan un porcentaje en función a las ventas, pero cuando miran todas las cuentas de gastos y de costos y de balance, ven que son una cantidad bastante considerable, que tienen sucursales, que tienen agencias. Entonces prácticamente los procedimientos de auditoría tienen que ser muy amplios y el porcentaje por el cual están calculando los honorarios no alcanza para poder cubrir
los gastos operativos y lógicamente un porcentaje de utilidad. Porque aquí vamos a hablar claro. Si prestamos un servicio de auditoría como profesionales individuales o a través de una firma de auditoría o de una persona jurídica, lo que perseguimos es una ganancia. Y prácticamente entonces tenemos que cubrir nuestros gastos operativos y nuestra ganancia, porque si no, entonces no tiene chiste, como podemos decir, ¿no? Por esa razón, estimados estudiantes, es de que es importante que ustedes pues evalúen lo que yo estoy comentando. Tampoco es una regla, no es una ley, ¿verdad? Sino que es la forma como cada quien trabaja. Por lo menos lo que yo quiero dar a conocer en esta oportunidad es despertar una chispita ahí, ¿verdad? Para que ustedes no vayan a ciegas al momento de que a ustedes les toque hacer una auditoría, que espero que ustedes hagan bastantes auditorías. Muy bien, entonces resumiendo, manifestamos nuestro interés, pedimos los requerimientos, si es posible una visita preliminar, podemos llevar un precuestionario de control interno para ir ya de una vez haciendo nuestra evaluación. Pedimos los estados financieros para ver la magnitud de cuentas y de trabajo que tenemos que realizar. Y todo eso, o todos esos elementos comentados, nos van a servir para que tengamos ya un juicio o podamos tener una idea más clara para elaborar nuestra propuesta técnica y económica. Entonces ya formalmente le presentamos a la entidad que está requiriendo los servicios de auditoría una propuesta por escrito en donde le indicamos lo siguiente. ¿Qué es la propuesta técnica y económica? Es el documento que entrega el auditor en donde incluye qué va a realizar, cómo lo va a realizar, con qué recursos humanos, en qué tiempo y el costo de los honorarios. Prácticamente esto es la propuesta técnica y esta es la económica. Entonces ahí van ya las dos partes que se necesitan darle a conocer a la entidad que se va a auditar para que analicen si nos otorgan a nosotros el servicio de hacer la auditoría. Elaborar la propuesta técnica y económica, estimados jóvenes, es vender la idea que nosotros somos profesionales y podemos hacer el trabajo y darle un valor agregado a ese servicio. Entonces, también la forma como ustedes redacten su propuesta técnica y económica tiene mucho que ver, porque estamos vendiendo la imagen, pero la imagen debe de ir respaldada por un trabajo profesional, porque podemos ganar la oferta de la auditoría poniendo o anotando en la propuesta técnica cosas que después no vamos a realizar, y también ahí no es ético ni es profesional. Mucho cuidado con eso. Al decir que la propuesta técnica y económica es la forma como vendemos nuestros servicios profesionales, tienen que ir respaldados con lo que pongamos ahí, lo tenemos que hacer. Y eso lo único que va a lograrse es de que nos recomienden. Entonces aquí ya no vamos a entrar tanto a las convocatorias, sino a la primera parte, o que esa entidad nos otorgue el servicio de forma recurrente, o sea, auditorías recurrentes. ¿Qué quiere decir? Que ahorita hicimos esta auditoría y el otro año prácticamente ya nos contrataron para volver a auditar esa misma entidad el siguiente año y el siguiente año, porque han visto que se realizó un trabajo profesional. Eso es lo que yo quiero transmitir en esta oportunidad. ¿Y qué lleva el documento que se conoce como propuesta técnica y económica? Pues les puse aquí una estructura básica. En primer lugar, el objetivo general,
Los objetivos específicos, o sea, qué es lo que pretendemos hacer y hacia dónde vamos a llegar. Las áreas de revisión documental y física que vamos a realizar. Ahí se debe detallar que vamos a revisar los ingresos, los costos, los gastos, el patrimonio, la documentación. Como técnicas de auditoría vamos a presentarnos a los locales, agencias, sucursales, y vamos a hacer nuestras pruebas de auditoría, vamos a hacer nuestros arqueos de caja, vamos a hacer conciliaciones bancarias, circularización de saldos, pruebas de adeudos, recálculos de intereses, o sea, todos los procedimientos que vamos a hacer de auditoría deben de ir detallados en lo que vamos a hacer. Áreas de revisión documental y física. Por ejemplo, si tienen activos fijos, vamos a ir a constatar que existan. Si tienen vehículos, vamos a ir a ver que en realidad existan los vehículos, el mobiliario, el equipo. Si vamos a ir a hacer una prueba de auditoría de inventarios, vamos a constituirnos en la bodega, en las salas de ventas y vamos a hacer nuestras pruebas de auditoría. Eso es lo que tenemos que hacer. También es importante que se mencione qué recursos humanos vamos a llevar para la ejecución de la auditoría. Y aquí es importante, es una recomendación que se anexen hojas de vida o currículum vitae de los auditores que van a participar en esa auditoría. Fíjense que eso ayuda mucho y da mucha confianza porque ven, así el licenciado Enrique Robles va a venir con el licenciado, la licenciada, etcétera, etcétera, y es personal que tiene experiencia y da mucha confianza. Entonces es importante que acá, miren, cuando ustedes manifiesten con cuánto personal van a contar para hacer esa auditoría, que se anexen hojas de vida o currículum vitae, principalmente con fotografía. También es importante que ustedes mencionen el tiempo de ejecución. ¿Cuántos días va a conllevar el trabajo de campo? ¿Cuántos el trabajo de gabinete? ¿Cuántos días la discusión del borrador del informe? ¿Y cuándo se entregará el informe? Para esto es importante que hagan un cronograma de actividades y de tiempos, para que nos vayamos ciñendo a esos tiempos y salgamos en el tiempo establecido de acuerdo a la oferta. Si se puede 1 o 2 días antes, que mejor, pero de preferencia en la fecha que nosotros estamos comprometiéndonos a entregar el informe. Y también es importante que manifestemos qué tipo de informe vamos a entregar. Si vamos a entregar un informe corto o un informe largo de auditoría. En lo personal, yo generalmente entrego informes largos. Otros colegas solo informes cortos. A ver si se puede apreciar acá. Aquí hay un informe de auditoría en donde está el dictamen, los estados financieros auditados. Posiblemente no se vea, pero solo es a manera de ejemplo. Y las notas a los estados financieros. Hasta ahí llegaría el informe corto. Hasta ahí llegaría el informe corto. Pero como les repito, yo generalmente acostumbro el informe largo, entonces ya agrego la carta a la gerencia. ¿Y qué es la carta a la gerencia? En donde nosotros damos nuestras observaciones y recomendaciones de las deficiencias o eficiencias del control interno de la entidad y algunas propuestas de solución. Entonces ya mencionamos, por ejemplo, con gráficas, cuáles son las debilidades, los cuadros, control interno de cada una de las áreas. Y acá están ya nuestras recomendaciones, nuestras observaciones, para que se tomen en cuenta por parte de la gerencia. Entonces, vuelvo a repetir, informe corto, informe largo.
es a criterio del auditor. Y nosotros, adicionalmente a eso, ahora por la tecnología, adjuntamos CDs en donde está la información auditada. Esto también nos ha ayudado bastante porque prácticamente cuando se hacen presentaciones de las entregas de los informes se puede hacer una proyección ahí de los resultados al Consejo de Administración o a la Junta Directiva, dependiendo qué tipo de entidades, o al propietario. Muy bien, estimados estudiantes, ahí estoy compartiendo con ustedes a grandes rasgos la primera parte que me solicitaron, que es cómo inicia una auditoría. Aquí no solo estamos hablando de auditoría de estados financieros, sino de cualquier auditoría. Y a continuación lo que voy a exponer es cómo calcular los honorarios o una estimación de los honorarios para complementar la propuesta técnica. Recuerden que propuesta técnica es todo lo que vamos a hacer, cómo, cuándo, y la propuesta económica en qué monto o cuál va a ser el costo de la auditoría para la entidad que necesita esos servicios. Para poder elaborar la propuesta económica que vamos a lanzar o a presentar o a entregar a la entidad que requiere los servicios de auditoría, lo aconsejable es de que analicemos varios factores. En primer lugar, qué personal vamos a necesitar para hacer la auditoría. En el ejemplo que voy a desarrollar, vamos a suponer que van a participar 2 auditores junior, un auditor supervisor, un auditor jefe, que es el responsable de la auditoría y el que va a dictaminar los estados financieros. Y vamos a requerir de la firma de auditoría o de la oficina una secretaria que nos ayude a redactar el informe, a vernos ortografía, a vernos redacción, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que analizar es el personal, los recursos humanos. Y recuérdense que estas personas que van a participar en la auditoría ya van incluidas en la propuesta técnica. ¿Qué personal vamos a utilizar? ¿Quiénes son? Por eso les mencionaba que es importante que vaya a su hoja de vida o currículum vitae. Otro de los puntos importantes que debemos de analizar es dónde está ubicada la entidad que vamos a auditar. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo hacer una estimación, un presupuesto, si vamos a auditar una entidad aquí en la ciudad, a una empresa que esté en Huehuetenango, en Quiché, en Guatemala, en Zacapa, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque si está fuera del perímetro o del departamento, entonces ya vamos a tener que incluir viáticos. Vamos a tener que emplear los recursos o los activos no corrientes de la entidad. Por ejemplo, los vehículos para podernos transportar. Y si utilizamos los vehículos ya conlleva combustible. Si vamos a estar auditando en otros departamentos, entonces los viáticos ya incluirían el transporte, el hospedaje y la alimentación. Entonces no es lo mismo hacer una cotización o una oferta económica si vamos a auditar aquí en Quetzaltenango que si vamos a auditar en otro departamento, en otro lugar. Por eso les mencionaba que la visita preliminar es importante, porque si es en Huehuetenango, como el caso que vamos a ver, entonces no pueden los auditores, bueno, sí pueden, pero sería demasiado cansado de que viajen todos los días
regrese, porque a Huehuetenango no solo la carretera, hay parte de la carretera que está en muy mal estado, sino que mínimo así se viene, si se viene uno a una, se viene, ¿cómo le llamamos? No corriendo demasiado, sino así normal, unas 2 horas, 2 horas y media de recorrido, porque no estamos viniendo a alta velocidad, eso es lo que quería decirles. No venimos ni muy rápido ni muy lento, sino a un recorrido así medio. Entonces prácticamente estaríamos en 2 horas o 2 horas y media. Entonces, para poder llegar a las 8 de la mañana tendríamos que irnos aquí a las 5 de la mañana para poder de una vez desayunar y entrar a las 8 a hacer el trabajo. Salimos a las 5 de la tarde, estaríamos viniendo aquí tipo 8, 8 y media de la noche. Lo que vamos a dejar a todo el personal a sus casas, estaríamos llegando tipo 10 de la noche, y al otro día otra vez a las 3 y media, 4 de la mañana a levantarnos. Entonces se puede, y muchos lo hacen con tal de ahorrarse los costos. Todos no los cobran y se los ahorran, pero acá vamos a hablar de una manera, vamos a hacer los cálculos de una manera razonable y lógica. Vamos a suponer entonces que la entidad auditada está en Huehuetenango. Entonces, por lo tanto, no vamos a viajar todos los días, sino de lunes a viernes o de lunes a sábado, y nos regresamos. Pero entonces ahí ya tendríamos que tener agregados al presupuesto los costos de viáticos. Y adicionalmente a eso, pues le vamos a hacer otros gastos operativos normales que vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces ya contando con esos elementos, lo que yo les sugiero es que hagamos un presupuesto. Y primero lo que tenemos que hacer es el cálculo de honorarios. Tenemos un auditor junior, otro auditor junior, un supervisor, un jefe y una secretaria. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es ver las fases del trabajo. Hay trabajo de campo y trabajo de gabinete. Entonces, si en la propuesta técnica pusimos que 10 días hábiles va a conllevar el trabajo de campo y 5 días hábiles el trabajo de gabinete, entonces estamos hablando de 15 días. Entonces empezamos con lo que es el trabajo de campo. Y entonces, ¿cuántos días vamos a trabajar? 10 días va a trabajar el auditor junior, el otro auditor junior 10 días, el supervisor va a estar ahí también 10 días, el jefe solo 2 días, la secretaria no va a ir a hacer trabajo de campo. Ahora, ¿por qué el jefe 2 días? Porque generalmente lo que se hace, el jefe solo llega el primer día, ¿verdad?, para llevar al personal, presentarlo, platicar ahí con la gerencia, ponerse de acuerdo y se regresa. Y el otro día de campo es cuando va a entregar el informe. Generalmente así es, por eso es jefe. Entonces prácticamente 2 días le vamos a asignar de trabajo de campo al jefe. Y los demás somos los que vamos a realizar el trabajo de campo, ya sea como supervisor o como auditor junior, como se conoce ahora, ¿no? No les cuento cómo es el término del auditor junior o cómo nos llaman a los auditores junior en la Universidad de San Carlos, porque es un término bastante despectivo. Pero se los dejo como inquietud. Muy bien, y de ahí pues
vamos a poner los honorarios por día y el total de honorarios. Acá tenemos que evaluar para fijar los costos de los honorarios de cada auditor, pues la experiencia que tenga cada uno de ellos. Acá pues lo recomendable y es que no vayamos a fijar el salario mínimo, ¿no? Como estamos acostumbrados, aunque hay entidades de auditoría que eso pagan, ¿no? Pero aquí, vuelvo a repetir, estamos haciendo estimaciones un poquito más apegadas a la conciencia y a la realidad y a la lógica. Entonces vamos a suponer que a los auditores juniors les van a pagar 250 quetzales de honorarios por día, 250 quetzales a los dos auditores juniors, al supervisor 350, al jefe le van a pagar 500 para que vaya a tomar cafecito al inicio y al final de la auditoría, y en el caso de la secretaria no va a haber honorarios en relación al trabajo de campo. Aquí estamos hablando del trabajo de campo. Entonces 10 por 250 son 2.500, 2.500, 3.500 y 1.000 quetzales. En total ya tenemos el primer costo de honorarios del trabajo de campo. Y serían 5, 6, 7, 8, 9.500 quetzales. Ahora vamos a poner lo que son los honorarios del trabajo de gabinete. Y volvemos a poner, es un auditor junior, un auditor junior, un auditor supervisor, un jefe y una secretaria. Entonces, si en la propuesta técnica pusimos que son 5 días que nos van a conllevar realizar el trabajo de gabinete, análisis y redacción del borrador del informe, entonces prácticamente vamos a costear 5 días, 5 días, 5 días. Acá va a participar ya el jefe 3 días, porque él sí tiene que percatarse de que toda la información esté adecuada, que le expliquen cómo fueron los procedimientos, qué dicen las observaciones y recomendaciones de los papeles de trabajo, para que entonces él pueda con esa base redactar el informe. Pues no redactarlo, sino básicamente estar de acuerdo en firmar el dictamen. Entonces vamos a ponerle 3 días y la secretaria aquí sí ya nos va a apoyar 5 días. Muy bien, entonces seguimos con los costos de 250, 250, 350. Y aquí el jefe ya nos cobra 1.500 porque ya no es trabajo de campo en donde solo va a ir a tomar cafecito y a platicar con las autoridades o directivos de la entidad, sino que aquí sí ya hay responsabilidad. Tiene que analizar bien toda la información para poder dictaminar. Entonces nos cobra 1.500 y la secretaria le vamos a poner 125 diarias. Muy bien. Entonces 5 por 250 serían 1.250, 1.250, 1.750, 4.500, 625 y ya tenemos el segundo costo que son 9.375. Entonces como no tengo mucho espacio lo vamos a ir resumiendo acá. Honorarios trabajo de campo serían 9.500. Honorarios trabajo de gabinete 9.375. Muy bien. Entonces voy a borrar
para continuar con el presupuesto o estimación de la propuesta técnica y económica, específicamente, perdón, la propuesta económica. Muy bien, entonces ya platicamos que como no va a ser aquí en la ciudad, van a haber viáticos. Y los viáticos conllevan el hospedaje, la alimentación, pues unas refacciones, ¿no? Hablando de refacciones, pues que se les dé agua pura, alguna su gaseosa, etcétera, etcétera, a los auditores. O sea, que miren, como profesionales también no nos vamos a ir a sacrificar, aunque déjenme decirles de que en mi caso pues hemos hecho trabajos de auditoría en donde no hay lugares donde comer, ¿no? Pero porque no hay donde comer. Pero media vez existen todas las posibilidades de tener ese tipo de recursos, pues yo creo que también como profesionales nos merecemos pues ser bien atendidos. Las empresas no nos van a atender bien porque nosotros no somos muy bien queridos, como dicen, a la hora de ir a hacer auditoría, no nos quieren como auditores. Pero la firma de auditoría sí tiene que tratar bien a su personal, porque para motivarlos y para que hagan un buen trabajo. Eso es importante que ustedes lo consideren. Recuérdense que aquí estamos ya desde el punto de vista de la gerencia, podemos decirle, o de los jefes de la firma de auditoría, cómo deben de pensar ellos. Ya no estamos tanto platicando desde el punto de vista de los auditores que vamos a hacer el trabajo de campo, sino desde el punto de vista empresarial. Recuérdense que aquí estamos hablando de una empresa pero de auditoría. Entonces también debemos de tener en cuenta esos elementos. Muy bien, y también el combustible que el vehículo o vehículos de la firma de auditoría va a poner a disposición de el personal de auditoría. Entonces son son 10 días que va a estar este auditor, 10 días este auditor, 10 días este auditor, y 2 días el jefe, serían 32 días. Entonces, hospedaje son 32 días y vamos a ponerle un lugar, pues término medio, donde nos podamos hospedar. Y eso ya nos lleva a un monto de 4.800 que vamos a estimar de hospedaje. El primer auditor va a estar 10 días por 3 tiempos de comida, son 30, y esta persona son 2 días por 3 tiempos de comida. Entonces estamos hablando de 96 tiempos, le llamamos nosotros, de comida, por 50 quetzales promedio cada tiempo de comida. Estamos hablando de otros 4.800 quetzales. En el caso de las refacciones, podemos poner de 10 días por 25 quetzales. Y eso nos da 250 quetzales. Y de combustible, vamos a poner 10 días por 100 quetzales. Nos dan 1.000 quetzales. Entonces ahí ya estamos con otro elemento que son los viáticos. Aquí nos suman 10
10,850. Muy bien, ya tenemos los viáticos. Y también vamos a ponerle otros gastos operativos. Vamos a agregar la depreciación del vehículo o vehículos. Vamos a suponer que son 684 quetzales de depreciación por los 10 días. Por ejemplo, llevamos un pick-up de doble cabina que tiene un costo histórico de 125,000 quetzales, lo multiplicamos por el 20%, lo dividimos dentro de 366 y lo multiplicamos por 10 días de trabajo de campo, nos va a dar 684. O sea, lo que estamos haciendo ahí son los cálculos que nosotros conocemos de la depreciación. O sea, no solo nos los estamos inventando, no. Sabemos cuánto vale el vehículo o cuánto vale el equipo y lo multiplicamos por el porcentaje que nos indica el decreto 10/2012 y lo hacemos en proporción al tiempo del trabajo de campo. Entonces no es nada más de poner las cantidades ahí. Equipo de computación, llevamos cada quien nuestras computadoras, entonces son 342 quetzales. Asumamos que llevamos 5 computadoras a 5,000, son 25,000 por el 33 dividido por el 366 y lo multiplicamos por 10 y eso nos tiene que dar 342 quetzales así en cifras redondas. Vuelvo a repetir, no es nada más de poner las cantidades, yo calculo que tanto, no, aquí ya debemos de hacerlo de forma técnica. Papelería y útiles. Aquí sí vamos a agregar los 15 días a 75 quetzales de papelería. Y ya tenemos entonces el último elemento. Aquí le tenemos que agregar otros gastos dependiendo de la firma de auditoría. Aquí solo les estoy dando yo a conocer generalidades. Tienen otros gastos, pues se incluyen, ¿verdad? Acá solo estamos poniendo de manera general. Entonces, de viáticos son 10,850, disculpen que les dé la espalda, y otros gastos operativos 2,151. Muy bien. Entonces, para concluir el presupuesto de estimación de honorarios, vamos a anotar acá que tenemos de honorarios trabajo de campo 9,500 estimados. Honorarios trabajo de gabinete 9,375 quetzales. Viáticos 10,850 quetzales. Y otros gastos de operación 2,151. Entonces vamos a proceder a sumar esos montos. 9,500, 9,875, 10,850 y 2,150. 31,876. 31,876, estimados estudiantes, son los gastos. Pero como aquí estamos hablando de que es una empresa de auditoría, y esa empresa de auditoría pues necesita obtener una rentabilidad, una utilidad, una ganancia,
entonces le debemos de sumar el porcentaje que la gerencia estima adecuado de ganancia. Entonces vamos a suponer que le vamos a agregar un 25% de utilidad. Entonces 31.876 por el 25% nos da 7.969 más 31.876 son 39.845 quetzales. Pero a esto le tenemos que agregar el 12% de IVA, porque tenemos que, en nuestra propuesta técnica debemos de poner, y económica debemos de poner, el monto de los honorarios facturados, para que también se denote, porque miren, estamos estudiando a ser profesionales de la contaduría pública y auditoría, y la tributación es parte de la formación del auditor. Entonces, si estamos nosotros trabajando como asesores y consultores tributarios y le estamos recomendando a los empresarios que paguen sus impuestos, nosotros también, al tener una empresa de auditoría, también tenemos que cumplir con el pago de nuestros impuestos. Entonces 39.845 por el 12% son 4.781.40. Entonces la facturación tiene que ser por 39.845 más 4.781.40. Estamos hablando de 44.626.40. Acá, estimados estudiantes, podemos nosotros ya redondearlo a 45.000 quetzales facturados. Si queremos hacerlo así, si no, pues en la propuesta técnica y económica anotamos el costo de los servicios de auditoría serán de 44.626 quetzales con 40 centavos facturados, los cuales se requieren, por ejemplo, de los cuales se requieren el 25% al firmar el contrato de servicios, otro 25% cuando se concluya el trabajo de campo, y el complemento cuando se entregue el informe de auditoría. Se puede manejar de esa forma, y así se tiene que especificar tanto en el contrato como en la propuesta técnica y económica. O se puede poner un 30% al inicio, un 30% cuando se avance y ustedes anotan hasta dónde, y al final el porcentaje que haga falta. Eso ya es cuestión de que ustedes lo manejen, pero en la propuesta técnica y económica iría entonces o este monto, o lo pueden redondear, y el costo de los honorarios el costo de honorarios de servicios de auditoría serán de 45.000 quetzales facturados. Acá lo que estamos haciendo es ya una estimación de los honorarios, haciendo un presupuesto, incluyendo todos los gastos, para que no nos sorprendamos que nos falle algo, ¿verdad? Es recomendable, y si ustedes lo quieren hacer así también, dentro de los gastos operativos, calcular un porcentaje de estimación de imprevistos. Acá no los anoté, pero se pueden agregar, ¿verdad? Un 1% de imprevistos, un 2% de imprevistos, se puede. Lo único que acá estaría aumentando el costo de la propuesta económica. Esta propuesta económica es la que ustedes deben de sostener al momento de entrevistarse con la entidad que requiere los servicios, porque generalmente analizan las propuestas y llaman al jefe de la firma a una entrevista.
Entonces ahí de manera verbal amplía algunas dudas que tengan los requirientes y sostiene su oferta. Mucho lo que hacen, ¿verdad? Como esto ya se volvió como una actividad comercial, muchos lo que hacen es incrementarle un 5% más y a la hora de la entrevista lo van negociando. El de, mire, si usted nos da la auditoría, le descontamos un 5%. Lamentablemente esto de los servicios también ya se volvió como un mercado, ¿no? En donde vamos a negociar, que nos piden una rebaja. Eso se da en la práctica. Pero acá lo que yo les estoy dando a conocer es cómo en lo personal estimo los honorarios de los servicios de auditoría cuando se cotizan, ¿verdad? Cuando se presentan las ofertas. Que no se sorprendan ustedes que a ustedes les salen 45,000 quetzales y venga una firma de auditoría y diga, yo la hago por 20. Imagínense ustedes cómo vamos a ajustar los 20 a todos estos gastos, solo que lleven nada más un auditor, un par de días que se hospede ahí en una pensión de unos 50 quetzales, ¿verdad? Y que coman en el mercado. No es por menospreciar, pero en el mercado a veces se come mejor que en un restaurante. Pero hablemos así de que no sea algo formal, ¿verdad? Con tal de reducir costos y poder ganarse ese trabajo. Yo creo que tampoco es correcto, no es ético, no es profesional. Pero déjenme decirles que en la práctica se da de todo. Se da de todo, ¿verdad? Entonces, pero el objetivo de esta clase es de que ustedes ya se lleven una idea de cómo podemos hacerlo. Ahora, les comentaba anteriormente que hay colegas que lo que buscan en los estados financieros es solo ver los ingresos. Vamos a suponer que en los estados financieros que piden los colegas, las ventas registradas es de 1 millón y el patrimonio es de 2 millones. Por poner un ejemplo. Entonces muchos colegas pueden decir, yo voy a cobrar el 5% de las ventas. Por 5%. 1 millón. Por el 5%, 50,000. Y eso que me estoy quedando corto, porque generalmente le tiran a un 8, un 10%. O el 5%. $2 millones por el 5% estaríamos hablando de 100,000 quetzales. Muchos lo hacen de esta manera y, por ejemplo, presentan su propuesta técnica económica en 50,000 quetzales. Ahí, como dicen los patojos, de puro chiripazo, más o menos llegamos a la misma cantidad. De puro chiripazo. Pero si presentan su propuesta económica tomando, por ejemplo, el monto del patrimonio, se están yendo muy elevado. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que se cae la oferta. Y si aquí calculamos mal y ponemos en vez de un 5%, es 1 millón, yo voy a cobrar el 3%. Serían 30,000 quetzales. Estaría por debajo de la propuesta que nosotros estaríamos haciendo. También es cierto que en esto del libre mercado, de la oferta y demanda, ustedes manejan mejor esa terminología que yo, las empresas se van a ir por los precios más bajos posiblemente, pero que no hacen un trabajo adecuado. Entonces, es posible que no nos den a nosotros el trabajo de auditoría por estas entidades.
por estos profesionales que cotizan de esta manera. Entonces se ganaron el trabajo de auditoría, pero seguramente no les va a alcanzar para cubrir los gastos de operación. Entonces van a empezar a pedir ampliaciones, y es lo que les decía al inicio, ahí quedan mal vistos, ya no queda como un profesional conocedor de no solo el trabajo de auditoría, sino por lo menos hacer un presupuesto. Entonces vuelvo a repetir, en la práctica y en el campo se dan muchas circunstancias, como en toda empresa. No estoy hablando solo de la empresa de auditoría, sino de cualquier empresa. Y algo en lo que sí, en realidad, para concluir esta clase, yo no estoy de acuerdo, es de aquellos colegas de que no hacen el trabajo de auditoría con tal de cobrar barato, incluso de firmar los dictámenes y los estados financieros auditados sin tener esos documentos de soporte que constituyen nuestros papeles de trabajo, que los papeles de trabajo son la evidencia suficiente, competente, técnica y legal que le va a dar esa tranquilidad al auditor por cualquier demanda posterior, porque sabemos de que sí hicimos el trabajo, ahí está documentado y tenemos algunas otras pruebas que deben adjuntarse a los papeles de trabajo para que todo quede evidenciado y no tengamos inconvenientes. Pero aquel auditor que se arriesga a solo firmar los estados financieros con tal de cobrar 2.000, 3.000 quetzales por la firma, pues puede incluso hacerse acreedor a una demanda penal, ¿no?, por negligencia, que también puede ser acusado al Tribunal de Honor del Colegio de Contadores Públicos y Auditores y puedan suspenderlo como profesional, su licencia como profesional. Entonces, hay muchos problemas en que puede incurrir un auditor por no tener ese respaldo de haber hecho una auditoría. No con esto quiero yo que ustedes tengan temor y digan, no, entonces mejor no hago auditoría. No, lo que yo los estoy invitando es a que hagan una auditoría a conciencia, hagan todos los procedimientos que ustedes consideren necesarios y que ustedes tengan en sus papeles de trabajo toda la evidencia y todo ese respaldo para que les permita formarse un juicio y emitir un dictamen adecuadamente. Estimados estudiantes, con esto concluyo esta clase. Espero de que les sirva, les deje esa inquietud, o por lo menos ya tengan más o menos conocimiento de cómo pueden ustedes realizar una propuesta técnica y económica. Eso es lo importante. Pero sobre todo los invito a que ustedes puedan ofertar, se animen a ofertar sus servicios como auditores. La demanda es poca, pero sí se puede, ¿verdad? Y es importante que ustedes se quiten el miedo. Yo cuando estaba estudiando auditoría hace muchos años, siempre pensaba, ¿cuándo voy a hacer mi primera auditoría? ¿Cuándo voy a hacer mi primera auditoría? Y gracias a Dios pues he tenido la oportunidad de hacer varias. Que no es ese mi campo de acción, porque tengo compañeros y colegas que se dedican solo a hacer auditoría, les va muy bien. Y otros pues que nos hemos dedicado como los médicos generales, ¿verdad? Todo un poco. Pero los invito a que se quiten el cero, como dicen ustedes los jóvenes, ¿verdad? Y puedan ustedes hacer una auditoría. Y en lo que podamos apoyarlos o servirles, pues siempre estamos a la orden. Con la única salvedad que aquí pusimos que el jefe cobra 1.500 diarios, yo cobro el doble o el triple. No es broma, estimados estudiantes. Estamos para servirles. Bendiciones para cada uno de ustedes.